Hola, ¿qué tal? Un gusto platicar contigo respecto de estas declaraciones que se hacen en el marco de una cooperación muy robusta y que también, como siempre, a veces algunos medios de comunicación retoman una parte de las declaraciones, que es esta especie de, pues, no sé si llamarlo advertencia, afirmación de algo que ya sucede, que es la cooperación y que se va a seguir, pues, cooperando entre los países para traer a la justicia a quienes están involucrados con el crimen organizado, pero también un reconocimiento, que eso nunca ha faltado, incluso de parte de los funcionarios más conservadores del gobierno estadounidense, a la cooperación que México tiene con Estados Unidos, sobre todo en los últimos 11, 12 meses, en donde hemos visto muchos resultados. Incluso se han tirado o se han echado por tierra varios mitos de que nuestro país es un gran productor, por ejemplo, de sustancias ilícitas como el fentanilo. Esas principales, pues mirar los dos lados de la moneda, qué es lo que pasa de este lado de la frontera y qué es lo que pasa del otro lado, pues estas palabras que se dirigen hacia México en todo este entorno que hemos conocido, pues más político y un poquito también en las acciones contra los grupos criminales, pues Estados Unidos sigue yendo por detrás de los políticos mexicanos. Esta colaboración o esta unión entre los dos países va a seguir continuando, va a seguir dándose o llega a un punto muy desgastado también. Pues en 11 meses se han trasladado a casi o a más de 90 personas hacia Estados Unidos y además de eso, pues las muertes por sobredosis, que es un problema humanitario en el otro lado de la frontera, que en México no existe de este modo, cayeron casi 15%. Se dejaron de afectar a más de 20,000 personas o más de 10,000 más o menos personas. Anualmente morían como unos 81,000 estadounidenses por sobredosis en Estados Unidos y ahora menos de 70,000. Esto es casi un 30% menos del pico y de la peor crisis de la epidemia que existe en ese lado de la frontera. Y de nuevo, ¿no? Existe este llamado a la corresponsabilidad porque mientras que se ve una mejora en cómo se afecta a los estadounidenses en su consumo de drogas, las armas no han sido, o el flujo de armas no se reduce y ya lo hemos dicho en este espacio, lo que ha presumido el gobierno de Estados Unidos en esa materia es una incautación, por ejemplo, del CBP de menos de 10 o 15 armas, aunque son de alto poder. Entonces, pues todavía esa corresponsabilidad no vemos que llegue y sí hay un llamado muy fuerte del gobierno de México a que los agentes de agencias de espionaje que enturbian y dificultan la cooperación entre ambos países se acrediten y no estén en violación de la Ley de Seguridad Nacional. Si nos siguen llegando 500,000 de armas cada año, todo lo que hagamos por reducir el consumo de drogas de Estados Unidos no reducirá en la misma medida las dinámicas de violencia en México, aunque hay una estrategia específica en nuestro país que está funcionando en reducción de homicidios. Y también lo veíamos el pasado viernes, en donde pues la embajada de Estados Unidos en México visitaba para ver un poco cómo iban avanzando esta situación en las acciones realizadas en conjunto para pues en materia de seguridad. También pues se veía bastante conforme, bastante una situación bastante amena en donde sí se estaba llevando resultados en esta relación bilateral, ¿no? Sí, y lo que la presidenta hace no solo es correcto, sino es institucionalmente la única manera de llevar una política de seguridad de Estado, con de responsabilidad, ¿no? Si tenemos a una funcionaria que en un podcast, en un programa, hace este tipo de declaraciones, yo no creo, o coincido con esta posición, que valga la pena contestarla por esos canales mediáticos. Y pues también vale la pena que estas declaraciones las pongamos en contexto con la colaboración que requerimos de nuestro socio al norte, para que también ellos atiendan el problema de infiltración de la delincuencia organizada del lado de la frontera de Estados Unidos. Recordemos que también hace poquito hubo un oficial de CBP en San Diego que lo condenaron a 23 años porque estuvo cobrando más de $10,000 por cruces. Y yo creo que como en las últimas 2 décadas ha habido cuando menos más de 100 oficiales de CBP y de la propia patrulla fronteriza que han estado acusados de corrupción en este tema tan sensible que es el tráfico de drogas de la frontera, ¿no? Mismo caso también con un agente de la DEA que movió más de $9 millones con un cártel, el propio sistema estadounidense financiero que debe tener estos controles mucho más fuertes. Yo creo que cuando hablamos de funcionarios que tienen responsabilidad en no coludirse con la delincuencia organizada, lo debemos de ver desde la corresponsabilidad y ahí vale la pena no hablar solamente de los funcionarios mexicanos,
sino de la patrulla fronteriza, de la DEA, del CBP y del propio sistema financiero estadounidense, que es una responsabilidad de aquel gobierno vigilar que no exista dinero ilícito que se esté blanqueando. Entonces, en balance, hemos estado viendo que Estados Unidos ha quedado a deber en las acciones bilaterales en estos temas. Sí, y me parece que incluso de parte de Estados Unidos no se pone en realce en estas cifras porque pues hablamos de condenas de 18 años, de 12 años, de 20 años y de un número de cargos similar al que las personas que transferimos a Estados Unidos por razones de seguridad nacional pues tienen, ¿no? O sea, son cargos de colusión graves. Me parece que sí se debe reforzar, cuando menos este es el punto de vista de la seguridad nacional mexicana, las acciones para desmantelar estas redes, porque si lo concebimos como algo que solo pasa en un país, cuando el tráfico de drogas solo es posible porque hay más de un país, entonces se comete un error severo de diagnóstico, ¿no? Y pues creo que los funcionarios estadounidenses que conducen asuntos de seguridad nacional deberían usar de nuevo los canales institucionales, la embajada y acreditarse sobre todo, ¿no? No creo que valga la pena de parte del gobierno de México estar contestando declaraciones que se hacen en un podcast o en un programa de medios estadounidenses, ¿no? Porque hemos visto de parte de Estados Unidos Donald Trump en donde ya habla que tienen el control total vía marítima de todos estos grupos delictivos y quieren ahora tomar vía terrestre. También es otro punto muy relevante porque no queda nada más en palabras al aire. Estados Unidos pues tiene bastante interés en pues tomar por completo vía terrestre la situación del flujo de estos grupos criminales, pero más sin embargo en nada más en cuestión militar, no en desarticularlo desde adentro en cuestión financiera. También lo mencionabas como pues los bancos son los principales aliados de estos grupos, ¿no? Sí, y no nada más los bancos. O sea, hemos visto patrones de tráfico de armas muy graves que se han modificado, sobre todo con el repunte que hubo de conflicto en el estado de Sinaloa, en donde las armas ya no se trafican por los estados que tradicionalmente accedían, como Baja California, sino que se trafican primordialmente por Arizona. Y ese cambio de ruta obedece a que existe una red en ambos lados de la frontera y que cuando se hizo ese cambio, cuando se diagnosticó ese mayor flujo de armas desde Arizona hacia México, es cuando vimos un repunte en el conflicto que existía en Sinaloa. Entonces, cuando hablamos de atender los bancos que guardan las ganancias de los grupos ilícitos, también hablamos de qué se puede hacer con ese dinero y cuando se habla de tomar control de la frontera, vale la pena, sí, que México continúe su esfuerzo, pero que del otro lado se refuerce justamente este tráfico que hay, y esto es definitivamente por tierra, de armas, específicamente de Arizona hacia México. Si no tenemos una estrategia de atención seria de parte de nuestro socio del norte, pues no podemos hablar de un control de la frontera. Nos quedamos en las declaraciones mediáticas como la que hace esta llamada Sarina antidrogas, ¿no? Sí, y esto queda únicamente en que Estados Unidos no está convencido o no le basta ningún resultado que México ha estado dando en estos últimos 2 años. Ha estado como exigiendo y pidiendo aún más, pero pues no hay tanta respuesta de su lado. Sí, me parece que también el diálogo debe abrirse, ya no solo en el tema de seguridad, entre poblaciones de nuestros pueblos, es decir, del lado mexicano, por supuesto que preocupa, dado que viven mexicanos de nuestra diáspora por allá, el problema de drogas, ¿no? Y si hablamos de que se reducen las sobredosis casi 15% el año pasado, pues sí se habla de que pues hay una preocupación real, ¿no? Nadie desea que estas sustancias que son tan adictivas sean el primer recurso de la población que está en condición de pobreza en Estados Unidos o que no tiene una vivienda. Nadie desea eso. Y yo creo que también México sí ha sentado un ejemplo de cómo la atención a las causas de este lado puede evitar que se tenga un problema de ese modo. Entonces yo creo que sí hay mejores prácticas, políticas públicas que del lado estadounidense valdría la pena analizar o incluso adoptar en la medida de que su soberanía se los permita, para atender esas causas que logran o cuya consecuencia es que los estadounidenses recurran a este consumo, ¿no? No es un tema nada más de las sustancias, es un tema de qué es lo que está detrás de ese alto consumo de drogas de un país que en el papel tiene un mayor bienestar económico que el nuestro, pero incluso acá, teniendo las circunstancias que tenemos, no tenemos este problema y yo creo que eso también es un problema digno de análisis del lado de Estados Unidos.
Así es, pues necesita también Estados Unidos que reconectar con la reconstrucción del tejido social. Ese es un tema muy primordial. Pues, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Dónde podemos encontrarlo en redes sociales? En redes sociales estoy en X o Twitter como Rodrigo-Cornejo, lo mismo en Facebook, y publico con frecuencia columnas y colaboraciones en el portal de Radio Sonora. Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ten una excelente tarde. Igualmente, un saludo a toda la audiencia de Radio Sonora. 1:30. Usted está en Sonora Noticias PM. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más información.